En Baalbek, Líbano, los investigadores se enfrentan a un misterio. En los cimientos de un templo hay 3 piedras que en realidad no deberían existir. Además, los pilares del templo están hechos de un tipo de piedra que solo se encuentra en Asuán, Egipto, a casi 1500 kilómetros de distancia. El transporte de piedras pesadas ya plantea problemas en la actualidad. Piedras que pesan tanto como la mayor de Baalbek tendrían que levantarse hoy con 18 grúas de gran tonelaje. Incluso los componentes de las casi 100 columnas requerirían increíbles convoyes de camiones de gran tonelaje especialmente protegidos. Pero estas piedras se trasladaron a lo largo de esta distancia en una época en la que no existían ni el asfalto ni los motores. Todo esto dio lugar a especulaciones. Son también las piedras de Baalbek legado de una cultura mucho más antigua que disponía de tecnologías avanzadas. ¿Quién podría estar realmente detrás de la construcción del templo de Baalbek? Lo analizamos hoy en este video. Antes de empezar, nos gustaría pedirte tu participación activa como siempre. Agradeceremos tus comentarios al final del video, adecuados al tema. Todos los comentarios especialmente inteligentes, útiles o inspiradores de nuestros suscriptores serán recompensados extra en el futuro. Recibirás un corazón de nuestra parte y las mejores contribuciones se fijarán en la parte superior. Asegúrate de que ya estás suscrito, de que te gusta el video, y menciona ambas cosas al principio de tu comentario. El misterio de Baalbek. Baalbek, en el actual Líbano, es un antiguo asentamiento que antaño se encontraba en una importante encrucijada de rutas de caravanas procedentes del norte, el este y el sur. A lo largo de milenios, Baalbek ha sido habitada y transformada por muchas culturas y pueblos. Tras los cananeos bíblicos llegaron los griegos bajo Alejandro Magno, y luego los romanos. Todas estas culturas habían elegido un lugar muy especial para sus templos y lugares de culto, una colina llamada Heliópolis por Alejandro Magno. Las ruinas de los santuarios romanos aún yacen allí hoy en día. Entre las estructuras más majestuosas se encontraban un templo dedicado a Júpiter y otro en honor de Baco, el dios del placer y el vino. A primera vista, las ruinas de estos templos se parecen a muchas otras de los romanos: cimientos de piedra, columnas, trozos de piedra tirados y restos de figuras de dioses. Sin embargo, el complejo de templos de Baalbek alberga un misterio aún sin resolver. Los cimientos del templo de Júpiter contienen 3 bloques de piedra conocidos como el trilito. Estos bloques de piedra, de 19 metros de largo y 6 de ancho, pesan 800 toneladas cada uno, y están tan suavemente trabajados que ninguna hoja de papel cabría en las juntas. En la cantera de Baalbek, los investigadores encontraron los otros 3 gigantes de piedra. Estos, aunque nunca salieron de la cantera, se consideran los mayores monumentos de piedra jamás creados y trasladados por el ser humano. La piedra de la mujer embarazada, la piedra del sur y la piedra olvidada pesan más de 1000 toneladas cada una. Y a día de hoy sigue siendo un misterio cómo pudieron fabricarse y moverse estas piedras. Ya hemos tratado en detalle estas 3 piedras en otro video. Hoy nos ocupamos de otro misterio de Baalbek: los pilares de piedra. 100 pilares de Asuán a Baalbek. En la actualidad, las 6 columnas corintias que siguen en pie son el punto de referencia de Baalbek. En su día formaron parte del templo de Júpiter, que estaba rodeado por un total de 54 columnas de este tipo. Estas columnas son especiales pues son las mayores erigidas en la antigüedad. Cada columna mide 22,6 metros de altura y 2,2 metros de diámetro. Así pues, estas columnas superan en 2 veces a los mundialmente famosos monumentos de la Acrópolis de Atenas. A diferencia del trilitón, las columnas no se construyeron con una sola piedra, sino que se ensamblaron a partir de piezas individuales perfectamente trabajadas. Lo realmente asombroso de este monumento es el origen de la piedra. Hoy sabemos con certeza que el granito rosa procede de una cantera cercana a Asuán, que como probablemente reconociste de inmediato, está en Egipto. Para aclarar enseguida las escalas, Baalbek está hoy a unos 1444 kilómetros de Asuán. Al menos eso es lo que dice Google Maps, que hoy por supuesto utiliza carreteras asfaltadas y por las que pueden circular coches. El templo de Júpiter se construyó en Baalbek en el siglo II o III después de Cristo. En el Imperio Romano sí que había carreteras, carros y ciertamente muchas bestias de carga, pero transportar una cantidad de piedra como esta sigue siendo un milagro. No solo se transportó de Asuán a Baalbek el material para las 54 columnas del templo de Júpiter, sino también otros componentes para las aproximadamente 50 columnas del templo de Baco. La carga de piedra era de varios miles de toneladas. La piedra de la mujer embarazada que ya te mostramos al principio del video.
pesa algo más de 1000 toneladas. Aquí te mostramos una imagen de una maqueta en el Jungfraupark de Interlaken, Suiza, que muestra la fuerza que se necesitaría hoy para levantar 1000 toneladas. Ahora puedes imaginar las fuerzas necesarias para transportar cargas de piedra de varios miles de toneladas a lo largo de 1440 kilómetros. Si alguna vez has visto una calzada romana, sabrás que eran simples calzadas empedradas con baches, surcos y huecos entre las piedras. ¿Cómo pudieron hacer esto los romanos? Hay pruebas de que los romanos disponían de sofisticados sistemas de elevación y tracción. La forma en que trabajaban se ha conservado en algunos documentos. El arquitecto e ingeniero romano Vitruvio describió el sistema de poleas con estas palabras. Se necesitan 2 vigas para el pescante, cuyo grosor depende de la carga máxima prevista. Se unen en la parte superior con un estribo de hierro, y se dividen en la parte inferior como una V invertida. A la cabeza de la pluma se fijan cuerdas dispuestas alrededor para mantenerla estable. De la parte superior cuelga una polea. Este relieve, encontrado en la Via Cassia de Italia, muestra la técnica manejada exactamente por 2 hombres. Puede explicar cómo se izaban las piedras en carros, también puede explicar cómo se colocaban los componentes unos encima de otros para formar columnas en Baalbek. Sin embargo, a las mentes críticas les parece casi imposible que los romanos pudieran haber transportado piedras de varios cientos de toneladas a una distancia tan larga. También es un misterio por qué se utilizó granito rosa en este lugar, cuando había piedras de otras calidades en canteras mucho más cercanas. Sin embargo, las columnas de piedra del templo de Júpiter y Baco no contradicen necesariamente las posibilidades humanas de los romanos hasta el punto de que tengamos que pensar en la obra de extraterrestres. Lo que puede descartarse con bastante certeza es que los romanos movieran los 3 gigantes de piedra del Trilitón. Si ya has visto nuestro otro nuevo video sobre este tema, puede que ya sepas que hay testimonios de que los romanos se vieron desbordados con el transporte del obelisco de Karnak. Solo cuando el emperador Constantino el Grande hizo cortar el obelisco se pudo llevar hacia Constantinopla. El obelisco no pesa más de 500 toneladas y tardó varios años en completar su viaje. Sin embargo, las piedras del trilito de los cimientos del templo de Júpiter en Baalbek pesan al menos 800 toneladas, por lo que superaban con creces la capacidad de carga pesada de los romanos. El misterio de los bloques de piedra gigantes. A día de hoy, los investigadores también se preguntan por qué se dejaron las 3 piedras gigantes en la cantera de Baalbek. Existen 4 teorías. 1. Las piedras podrían haber sido demasiado pesadas y por eso se quedaron tiradas. 2. Las piedras eran componentes de una cantera aún existente. 3. Las piedras eran componentes de un monumento mucho mayor, muy anterior a la época romana, pero este ya no podía completarse. 4. Las piedras eran desechos, rotas o mal cortadas. Si las piedras hubieran sido realmente demasiado pesadas para transportarlas, los constructores que las crearon habrían reducido su tamaño y seguramente las habrían utilizado en otro lugar. Una vez que un bloque así ha sido extraído a martillazos de la cantera, no se deja simplemente tirado por ahí. Esta explicación también encaja con el argumento de que las piedras podrían haber sido desechos. Dado que en los cimientos de Baalbek y en los templos se utilizaron muchos bloques de piedra más pequeños, los trabajadores seguramente los habrían desmenuzado. Aunque actualmente no existen pruebas reales de que los cimientos bajo el templo de Júpiter sean mucho más antiguos que la época romana. Sin embargo, a menudo se especula que es precisamente así. No solo los cimientos del complejo del templo de Baalbek contienen piedras demasiado grandes para haber sido transportadas en la antigüedad. Este fenómeno se da también en las pirámides de Egipto y en la llamada pirámide olvidada de Baca. Y curiosamente en todos los casos se utilizó el granito rosa especial de Asuán. Lo que también tienen en común estas estructuras es que su verdadera antigüedad y su finalidad real son difíciles de determinar. Es concebible que las pirámides y los cimientos del templo de Baalbek tengan 10.000 años o más. Posiblemente obra de una cultura desconocida. Por supuesto, los amigos de los fenómenos insólitos han rumoreado a menudo que Baalbek podría haber sido una especie de meseta de aterrizaje para naves espaciales. Sin embargo, la estática y el tamaño de la plataforma por sí solos lo hacen bastante improbable, aunque ¿qué sabemos de las plataformas de aterrizaje para naves espaciales? Dejemos a un lado estas teorías y veamos enfoques más naturales sobre el origen de este gigantismo pétreo y cómo puede explicarse que la gente de la antigüedad fuera capaz de transportar piedras a grandes distancias, donde hoy tendríamos dificultades con toda nuestra tecnología. Aquí también hay varios enfoques.
puesto que ahora han surgido pruebas en todo el mundo de que la raza humana pudo haber producido civilizaciones avanzadas mucho antes de la antigüedad, y de la antigüedad egipcia. Es posible que una de esas civilizaciones sea la responsable de la construcción del trilito de Baalbek. Una y otra vez resulta asombroso lo similares que son los edificios de este mundo que fueron creados por culturas que supuestamente no tenían contacto entre sí. En la entrada del templo de Baalbek se encuentra la forma trapezoidal. Esto no es necesariamente característico de la construcción de templos por los romanos. Sin embargo, la forma se ha encontrado en edificios incas y en Egipto. Los contactos entre egipcios y romanos son evidentes, pero ¿cómo es posible que también se construyeran pirámides y trapecios en el continente sudamericano? Los investigadores alternativos siguen señalando que existe una conexión entre las construcciones que la arqueología y las ciencias naturales establecidas no quieren ver. También debemos ser conscientes en este punto de que la arqueología solo existe desde hace unos 200 años. En ese tiempo se ha excavado mucho y hemos aprendido mucho sobre las culturas precedentes, pero aún no podemos saberlo todo ni hemos encontrado todo lo que yace latente en algún lugar de la Tierra. Monumentos inexplicables como el Trilito o la Esfinge nos recuerdan que debemos mantener la mente abierta y cuidarnos de intentar explicarlo todo siempre con los hechos conocidos. También la ciencia debe dejar espacio para lo nuevo. En definitiva, no sabemos quién pudo actuar en Baalbek. Solo sabemos que es muy probable que los romanos no construyeran los cimientos bajo los templos, por lo que debió de tratarse de una cultura más antigua, y que, obviamente, disponían de una tecnología mejor que la nuestra, incluso hoy en día. Ahora dinos cuál es tu explicación para el transporte inusual de piedras en la antigüedad, y para los monumentos de piedra gigantes. ¿Crees en el trabajo de una tecnología misteriosa o puedes explicar estos fenómenos con toda naturalidad? Esperamos tu contribución, y recuerda darle a me gusta al video y mencionar tu suscripción al principio. Si ya la tienes, nos vemos la próxima vez en Mundos Ocultos.